Esta semana en la Revolución 2.0, en nuestra séptima edición, vamos a reseñarles 5 interesantes acontecimientos en el maravilloso mundo de la revolución social de la web. Comenzamos por informarles que Twitter comenzará a indexar los links que la gente comparte a través de esa plataforma. Como ustedes bien saben, como herramienta de promoción web se está utilizando mucho Twitter para informar a los seguidores cuando se hace una publicación en un determinado medio, como puede ser un blog, un sitio web, etc. Entonces, ¿qué pasa? Twitter Search antes solamente indexaba las conversaciones que se tenían a través de esta plataforma de microblogs, pero ha anunciado que ya va a empezar a indexar también los vínculos, es decir, se va a enriquecer mucho la herramienta de búsqueda search.twitter.com para entregarle a los usuarios mejor información con esta herramienta. Quienes han utilizado Twitter para promocionar sus blogs, para promocionar sus publicaciones, deben estar muy contentos con esta noticia. También reseñamos que Google ha abierto un premio de fotografía, un concurso de fotografía. ¿Con qué objetivo? Básicamente con que jóvenes estudiantes compartan material de su autoría. ¿Para qué? Para que se vuelvan los fondos de pantalla o las interfaces de personalización de la plataforma iGoogle, que ustedes saben sirve ¿para qué? Para personalizar páginas personales con información interesante y relevante para cada una de las personas. ¿Esto qué se constituye? Esto es una iniciativa donde el arte se une de nuevo con la tecnología y vamos a generar esa interacción que para todos resulta supremamente interesante, es personalizar nuestros entornos virtuales a través de obras de arte fotográfico. Entonces, bien importante esta iniciativa de Google. Ahí está el vínculo para quienes se quiera informar más en su página oficial y por qué no participar. Vamos a reseñar 2 noticias con respecto a las plataformas de Google en cuanto a qué, a mapas y a todo el tema de la información geográfica. Primero, traemos un blog que se llama Google Earth Blog. ¿Qué hace este blog? Está sondeando permanentemente esta plataforma para encontrar maravillas. Y realmente hay maravillas en Google Earth. Por ejemplo, nos encontramos en una muy interesante. Hay ya un mapa de la influencia AH1N1 en Google Earth, donde podemos encontrar dónde han estado los brotes de esta terrible enfermedad a nivel inicialmente de Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, en este blog vamos a contar perlas como esa y por lo tanto lo recomendamos y lo reseñamos dentro de nuestros marcadores en Delicious. Y encontramos también otra publicación que ya no está relacionada con Google Earth sino con Google Maps. ¿Y qué nos trae? Nos trae 12 espectaculares mapas para Google. Detrás de esto, ¿qué hay? Hay esa dinámica de generación de contenido, en este caso en particular, a partir de todo este tema de la información geográfica. Entonces, la gente está enriqueciendo con nuevos mapas, con nuevas funcionalidades que serán muy atractivas para quienes buscan cierto tipo de información, y todo esto en una base de información geográfica o georreferenciada. Ahí están esas 12 herramientas que ustedes podrán consultar y podrán analizar su conveniencia para sus fines informativos. Por último, vamos a reseñar una noticia que lo único que nos dice a nosotros es que la revolución 2.0 está impactando numerosísimos, supremamente vastos escenarios del acontecer mundial. En este caso le tocó a la banca multilateral. Ya la banca multilateral, en específico el Banco Mundial, está empezando a acercarse a lo que son los entornos 2.0.
¿Y cómo lo hizo en esta oportunidad? Lanzó lo que ellos llaman la API abierta 2.0, en donde ¿qué vamos a poder hacer? Los desarrolladores de un concepto que llaman mashups, es decir, aplicaciones que mezclan diferentes tipos de datos, van a poder acceder a toda la gran riqueza de información que ha recolectado por más de 50 años el Banco Mundial en temas económicos, sociales y de investigaciones conexas. Entonces, aquí está el vínculo, ahí hay unas instrucciones de cómo acceder a esta API abierta 2.0 y es algo que nos alegra mucho, porque vemos el gran impacto transversal de lo que ha sido la revolución 2.0 a lo largo y ancho de las organizaciones humanas. Esto es todo por el día de hoy, hasta una próxima oportunidad.